este vídeo vamos a estudiar la distancia entre dos rectas. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos dos rectas es estudiar su posición relativa. Si se cortan o son coincidentes, la distancia es cero. Si las rectas son paralelas, entonces lo que vamos a hacer es tomar un punto que pertenezca a una de las rectas y calcular la distancia desde ese punto a la otra recta. Y eso sabéis que podemos hacerlo de tres maneras, con el método geométrico, usando el producto escalar o usando el producto vectorial. Si las rectas lo que pasa es que se cruzan, entonces vamos a tener tres métodos que os explicaré a continuación. Uno va a ser geométrico, otro va a ser utilizando el producto escalar. Este método es bastante largo, pero yo solo lo aconsejo si lo que tenemos que hacer es buscar la perpendicular común de estas dos rectas. Y por fin la fórmula, que es el método más corto, y si solo necesitamos el número sería el que yo aplicaría. Pues vamos a ver un ejemplo de la distancia entre dos rectas paralelas. Si yo quiero calcular la distancia entre las rectas R y S que se ven en la pantalla, vemos que el vector director de R es 1, 1, 1 y el vector director de S es también 1, 1, 1. Y como además el punto 1, 0, 2 que está en R no puede estar en S, las rectas son paralelas y distintas. Entonces, tal y como os he dicho, lo que yo voy a hacer va a ser escoger un punto de la primera recta, de la recta R. Ese punto va a ser este punto P, que es el punto 1, 0, 2. Y voy a decir que la distancia entre las dos rectas es la misma que la distancia de P a la recta S. Para calcular la distancia del punto P a la recta S me he decidido por el método geométrico y ya sabéis lo que tenemos que hacer. En primer lugar tenemos que hacer un plano perpendicular a S que pase por el punto P. Como el vector director de la recta S es el 1, 1, 1, sabemos que el vector normal del plano va a ser el 1, 1, 1. Entonces ya sabemos que el plano va a ser x más y más z más d igual a 0. Sustituyendo el punto P 1, 0, 2, pues nos queda que D vale menos 3. Y entonces el plano que andábamos buscando era el plano X más Y más Z menos 3 igual a 0. Cuando busquemos el punto de corte entre el plano que acabamos de calcular y la recta S, vamos a obtener otro punto Q. Simplemente ya sabéis que para calcular el punto de corte entre un plano y una recta, lo único que tenemos que hacer es sustituir la recta en el plano. Nos quedaría S más S más S menos 3, 0. La solución de esa ecuación es S1. Y eso nos daría el punto Q. Y ahora ya lo único que tenemos que decir es que la distancia entre las dos rectas es la misma que la distancia del punto P a la recta S, pero lo que es la distancia entre el punto P y el punto Q. Por tanto, va a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. O sea que va a ser la raíz cuadrada de 2. Bastante más complejo es calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan. Vamos a comenzar por el método geométrico. En el método geométrico lo que hacemos es construimos un plano paralelo a una de las dos rectas, en este caso es paralelo a la recta R, y que contenga a la otra recta, la recta S. Entonces lo que nosotros decimos es la distancia entre la recta R y la recta S es la misma que la distancia de la recta R al plano que acabamos de construir. Y ya para calcular la distancia de una recta a un plano, como son paralelos, lo único que tenemos que hacer es escoger un punto en la recta y decir que es la distancia de ese punto al plano. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo quiero saber la distancia entre estas dos rectas, lo primero que tengo que hacer es comprobar que se cruzan. Para comprobar que se cruzan, recordad que tenemos que calcular un determinante que está formado en la primera columna por el vector director de la primera recta, la segunda columna por el vector director de la segunda recta. Y la tercera es la diferencia de las coordenadas de dos puntos, uno de cada una de las rectas, que en este caso sería 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1 y 2 menos 2, 0. Si calculamos ese determinante nos ha salido menos 1. Como es distinto de 0, efectivamente las rectas se cruzan. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es un plano que sea paralelo a la recta R y que contenga a la recta S. Si es paralelo a la recta R, uno de los vectores del plano va a ser el vector de R, que es el 1, 1, 1. Como contiene a la recta S, otro de los vectores del plano va a ser el vector de la recta S, que es el menos 2, 1, 1. Y por fin un punto pues puede ser el mismo punto que tenemos ahí en la ecuación paramétrica de la recta S, el 1, 1, 2. Haciendo las operaciones nos sale que este plano es el plano menos 2x menos y más 3z menos 3 igual a 0. Y ahora es cuando empezamos a razonar.
repito el razonamiento. La distancia entre la recta R y la recta S es la misma que la distancia de la recta R al plano pi que acabamos de construir. Y como la recta R y el plano pi son paralelos entre sí, es la misma que la distancia de cualquier punto, el que vosotros queráis, de la recta R al plano pi. ¿Qué punto más cómodo que el que tenemos en la ecuación paramétrica, que es el 1, 0, 2? Entonces tenemos que sustituir el punto 1, 0, 2 en la ecuación de plano y nos queda menos 2, menos 0, más 6, menos 3, el valor absoluto de esto, y partido por el módulo del vector normal del plano, que sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 14. Y esa sería la distancia. Para calcular la distancia con el producto escalar, el método es laborioso. Y como os decía al principio del vídeo, yo solo lo aplicaría en el caso de que tuviera que calcular la perpendicular común de dos rectas que se cruzan. Porque lo que tenemos que hacer es coger un punto genérico de la primera recta, otro punto genérico de la segunda recta, formamos un vector que es variable, y ahora tenemos que decir, como yo ando buscando dos puntos que estén justo enfrente, los que me dan la mínima distancia, ese vector va a ser perpendicular al vector director de cada una de las rectas. Eso significa que ese vector, al hacer el producto escalar por u o por v, me tiene que dar 0. Eso me va a proporcionar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cuando lo resuelva, me va a proporcionar los dos puntos R y S que están justo enfrente. Entonces la distancia entre la recta R y la recta S es la misma que la distancia entre el punto R y el punto S. Todo esto lo vamos a ver mucho más claro con un ejemplo. Imaginad que queremos calcular la distancia entre esas dos rectas. Bueno, vamos a describir un poco. La recta R pasa por el punto 1, 1, 1 y tiene como vector director el 1, 0, 2. La recta S pasa por el punto 2, 0, 0 y tiene como vector director el 0, 0, 1. Un vector genérico sería 2 menos 1 menos t, o sea, 1 menos t, 0 menos 1 y S menos 1 menos 2t, o sea, menos 1 menos 2t más S. Ahora, como os he dicho en la diapositiva anterior, yo ando buscando dos puntos que estén enfrente, es decir, que este vector genérico que une las dos rectas tiene que ser perpendicular a las dos rectas. Por tanto, el producto escalar del vector RS por U, el vector director de la primera recta, o por V, el vector director de la segunda recta, me tiene que dar 0. Si hacemos esos productos escalares, el primero sería 1 menos t por 1 más menos 1 por 0 más menos 1 menos 2t más s por 2. Y el segundo producto escalar sería 1 menos t por 0 más menos 1 por 0 más 1 menos 2t más s por 1, que es lo que tenemos escrito aquí. Si simplificamos un poco, me queda el sistema de ecuaciones menos 5t más 2s igual a 1, menos 2t más s igual a 1 también. Y las soluciones de este sistema son t igual a 1 y s igual a 3. Si me voy a la recta R con t igual a 1, me sale 2, 1, 3. Y si me voy a la recta S con S igual a 3, me sale 2, 0, 3. Y entonces ya la conclusión. La distancia entre la recta R y la recta S es la misma que la distancia entre el punto R y el punto S. Y entonces eso va a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1, que es una unidad de longitud. Este problema estaba preparado, las operaciones estaban bastante sencillas, pero en general este cálculo puede ser un tanto laborioso. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan con la fórmula. Si solo estamos interesados en el número, en saber la distancia, este método es de largo el más sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar un punto en una de las rectas, otro punto en la otra recta. Y ahora consideramos el vector director de la primera recta, el vector director de la segunda recta y el vector que une ese punto con el otro punto. Esos tres vectores determinan un paralelepípedo. Y precisamente la altura de ese paralelepípedo es la distancia entre las dos rectas. Ahora tenemos que recordar lo que sabemos de vectores. El volumen de un paralelepípedo es el valor absoluto de su producto mixto de los tres vectores. Y la base del paralelepípedo, fijaos aquí, sería el módulo del producto vectorial del vector u por el vector v.
De manera que tenemos que la distancia entre la recta R y la recta S es el valor absoluto del producto mixto del vector director de la primera recta, el vector director de la segunda recta y el vector PQ que se forma al unir dos puntos cualesquiera de las rectas, partido del módulo del producto vectorial de los dos vectores directores. Vamos a verlo con un ejemplo y veréis qué sencillo es. Bueno, vamos a ver con un ejemplo cómo se calcula la distancia entre dos rectas que se cruzan usando la fórmula. Tenemos la fórmula arriba para que no se nos olvide y ya sabemos, la distancia entre las dos rectas es el módulo, el valor absoluto, del producto mixto del vector director de la primera recta, el vector director de la segunda recta y un vector PQ que se forma uniendo dos puntos cualesquiera, no importa cuáles, de la recta R y de la recta S. Y eso dividido por el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores. Entonces, aquí tenemos dos rectas, aquí un punto sería 1, 1, 1 y aquí un punto sería 2, 0, 0. Aquí el vector director sería 1, 0, 2 y aquí el vector director sería 0, 0, 1. Entonces, tenemos en el numerador. No me he equivocado, hay que poner dos barras, una es la del valor absoluto y la otra la del determinante, el primer vector director, el segundo vector director y la diferencia de los puntos. 2 menos 1 es 1, 0 menos 1 es menos 1 y 0 menos 1 es menos 1. Y en el denominador, el módulo del producto vectorial. Y entonces en el módulo del producto vectorial tenemos que hacer el producto vectorial de los dos vectores y me quedaría el módulo del vector 0, 1, 0. Y este otro determinante vale 1. Entonces sería 1 dividido entre el módulo del vector 0, 1, 0 y como el módulo del vector 0, 1, 0 es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado sería también 1 y esta distancia nos vuelve a quedar 1 como en el apartado.